Dando continuidad a la unidad 3, recordemos que estamos en la parte en la que estamos conociendo lo que son las distribuciones de probabilidad. Hemos ya introducido lo que es la distribución binomial y previamente a ello definimos lo que es una variable aleatoria. También hemos mencionado que una distribución de probabilidad es básicamente una variable aleatoria, pero con nombre propio, con características que la hacen diferente y pues han obtenido el nombre de, ya sea por las mismas características o por la persona que las pudo eh, proponer. Para recordar un poco de la continuidad o darle continuidad a lo que en lo que nos hemos quedado, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Dice que el problema de la tienda de ropa Martin Clothing Store. Dice el problema. Considera las decisiones de compra de los próximos 3 clientes que llegan a la tienda Martin Clothing Store. De acuerdo con la experiencia, el gerente de la tienda estima que de cada 10 clientes, 3 de ellos realizan compras. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de los próximos 3 clientes realicen una compra? Esa es la interrogante. Además, encuentre E de x y sigma cuadrado, que son el valor esperado o la media y la varianza, respectivamente, para esta variable en estudio. Entonces aquí lo que tenemos que ver es qué característica tiene el problema. En primer lugar tenemos un número de ensayos, que son 3. Nos dan una probabilidad estimada. Nos dice que de cada 10 clientes, 3 de ellos realizan una compra. Aquí nos podemos poner a pensar en cuáles son las características como las que estoy mencionando y en principal, cuál es la probabilidad de ocurrencia de aquel evento que me interesa, que va a ser la probabilidad de éxito. Y en consecuencia, la probabilidad de fracaso, que va a ser aquella probabilidad de aquel evento que no me interesa que suceda, o al que no es, o al evento al cual no estoy midiendo, sino el contrario. Pues bien, en este caso nos habla de una probabilidad, nos dan valores que nos permiten sacar esa probabilidad, no la da directamente. Y en la resolución detalles. Como ya vimos que se va a verificar un número de ensayos, entonces vamos a sumarlo a las demás características que ya mencionamos y pues vamos a ver que se acopla perfectamente a lo que es una distribución binomial. Como ya hemos definido lo que es una distribución binomial y su respectiva función, he colocado aquí a la izquierda, en la parte superior derecha, perdón, he puesto lo que es la fórmula de la binomial que vamos a utilizar para resolver el problema. Recordemos que la parte izquierda de la fórmula nos está indicando que estamos obteniendo la probabilidad cuando x toma un valor específico. Y a la derecha de la ecuación nos aparece en primer término lo que es la combinatoria de n elementos tomar x de ellos, multiplicado con la probabilidad de éxito elevado al número de elementos que he tomado en la combinatoria x, por la probabilidad de fracaso, que sería 1 menos p, que sería el complemento, elevado a la n menos x. Esa es la fórmula o la expresión de la binomial. Ok, muy bien. De aquí lo que nos interesa es resolver el problema dando respuesta a la pregunta ¿cuántos clientes llegan a la tienda a comprar? Una vez que hemos definido la función de probabilidad y encontramos probabilidades respectivas o lo que nos están solicitando, pues vamos a ver de qué manera respondemos al interrogante.
pero nos vamos a ir dando los primeros datos que nos brinda el ejercicio y en primer lugar podemos ver que son el total de ensayos que vamos a observar es 3. N es igual a 3. Y de esos 3 lo que vamos a ver es eh, cuántos de ellos compran. ¿Cuál es la probabilidad que cuántos de ellos compran? Dice, ¿cuál es la probabilidad de éxito de que un cliente haga una compra? Eso sería la probabilidad de éxito. Aquello, aquello, aquella proporción de clientes que realizan una compra y nos dan los datos para poder sacar dicha proporción. Como dice que de cada 10 clientes 3 compran o 3 efectúan efectivamente una compra, entonces la probabilidad viene dada de 3 sobre 10, casos favorables de que compren entre el total de elementos que estamos tomando para sacar dicha probabilidad. Tendríamos entonces 3 de 10, o sea, en decimales 0.3. Esa sería la probabilidad de éxito. Aunque aquí la P se ha puesto mayúscula, en la fórmula nos va a aparecer minúscula, que es la probabilidad de éxito. Hay que tomar en cuenta eso. Y una vez que tenemos la probabilidad de éxito, podemos obtener de inmediato lo que es la probabilidad de fracaso, que viene dado por 1 menos P, el valor que acabamos de encontrar. 1 menos P sería 1 menos 0.3, que da 0.7. Y esa es la probabilidad de fracaso, o sea, la probabilidad de que un cliente no realice una compra. Por ejemplo, si ya tenemos los datos que hemos verificado en el problema y quiero saber cuál es la probabilidad de que dos clientes realicen una compra, entonces lo que tengo que hacer nada más es sustituir x igual 2 en la fórmula de la expresión con los datos que ya hemos obtenido. Ya tenemos n, ya tenemos p y ya nos están proponiendo una x que es 2. X varía desde 0 hasta 3 porque n es 3, es el máximo de ensayo que vamos a realizar. Entonces, de esos 3 clientes que vamos a observar, puede ser que ninguno realice una compra, entonces ahí sería x igual 0. O puede ser de que uno realice una compra, o dos, o tres. Entonces, no podemos decir 4 porque ya no estoy observando 4, sino solo 3. Por tanto, x va a tomar valores desde 0 hasta 3. Y para el caso, vamos a sustituir cuando x vale 2. ¿Cuál será la probabilidad que dos clientes realicen una compra? Eso es lo que me está diciendo acá. Entonces, sustituyendo, me queda 3 combinado con 2 multiplicado por la probabilidad de éxito, que es 0.3 elevado a x en este caso es 2. Todo eso multiplicado por la probabilidad de fracaso, que ya lo calculamos, que es 0.7, elevado a n menos x, que n es 3 y x es 2, entonces va elevado a la 1, no es necesario ponerlo como superíndice. Ya se asume que si no tiene es porque es 1. Al realizar estas operaciones, vamos a obtener que la probabilidad de que dos clientes realicen una compra es de 0.189, que traducido en porcentaje sería 18.9% de probabilidades hay de que dos clientes compren o realicen una compra en dicha tienda. Bien, hasta aquí solo hemos retomado un ejemplo para darle continuidad al tema anterior de la distribución binomial. A continuación vamos a hablar de la distribución, de otra distribución que tiene otras características y que se llama o se denomina como distribución Poisson, o también lo pueden decir como se ve en la escritura, distribución de Poisson. La distribución de Poisson eh, vamos a describir más o menos en qué consiste.
Dice que la distribución binomial permite conocer cuando se realizan n pruebas repetidas con probabilidad constante. La probabilidad de que se produzca X éxitos al realizar n pruebas. Eso sucede en la distribución binomial. Cuando en la realización de las pruebas de Bernoulli, me detengo aquí para recordar que los términos que yo voy mencionando ya ustedes deben de irlos dominando, es decir, cuando hablo de distribución binomial ya deben de saber qué características tiene, la distribución Bernoulli en qué consiste, para poder tener un hilo conductor que nos permita comprender de lo que estamos contextualizando en este momento. Entonces, si no recordamos que es binomial y Bernoulli, pues debemos de repasar las clases anteriores o buscar en internet qué son para verlo más directamente y poder así comprender la clase. Repito, cuando en la realización de las pruebas de Bernoulli la probabilidad del suceso de éxito P es muy pequeña con respecto a NP y NP muy pequeña con respecto a N, el cálculo de los valores de la función resulta muy complicado y muy laborioso, por lo que dichos cálculos se omiten utilizando una distribución que se conoce como el nombre de distribución Poisson, que se aproxima a la binomial. Fíjense bien, nos está hablando de que cuando P es muy pequeña o con respecto a N por P y esa N por P es muy pequeña con respecto a N, entonces vamos a utilizar lo que es la distribución Poisson. La distribución Poisson viene dada por P de X igual a mu elevado a X por E elevado a la menos mu dividido entre X factorial. Ese mu que aparece ahí también se puede simbolizar con lambda. Algunos autores utilizan mu, otros utilizan lambda. Nosotros aquí indistintamente vamos a utilizar cualquiera de los dos. Pero si viene descrito en la distribución, como vemos acá en el recuadro, pues estamos hablando de este parámetro, del parámetro que está asociado a la distribución Poisson. Como les decía, en algunos libros, aquí les pongo el equivalente que puedan encontrar que en vez de mu va a aparecer lambda, pero la expresión es exactamente la misma. Entonces las aproximaciones de la distribución binomial, cuando no podemos calcular la binomial por las características que ya mencionamos, entonces se va a poder utilizar la de Poisson con buena aproximación cuando el producto de n por p es menor que 5 y p es menor que 0.1, la probabilidad de éxito. Veamos un ejemplo para comprender de qué es lo que estamos hablando. Vamos a tener siempre ahí la expresión de la distribución para poder ir solo sustituyendo los valores del caso específico en el que nos encontramos. Suponga que se desea saber el número de llegadas en un lapso de 15 minutos a la rampa de un cajero automático de un banco. Según datos anteriores, el número de autos que llegan en promedio es de 10 en intervalos de 15 minutos. O sea que cada 15 minutos se ha estado midiendo cuántos autos llegan aproximadamente. Y ese promedio es justamente eso, la media o promedio de observar cuántos autos llegan cada 15 minutos. Puede ser de que en 15 minutos específicos que se midieron hayan llegado solo 7. En otros pudieron haber llegado 15, en otros 12, en otros 10 justamente, en otros 9. O sea, la media se saca como la suma de todos los valores dividida entre el total de elementos de donde se está obteniendo la media. Entonces, vamos a entender que ese promedio no es que en cada 10, 15 minutos llegan justamente 10 autos, pero
10 sí es el promedio de todas las mediciones que se han observado. Entonces nada más es un parámetro. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que lleguen más de 3 autos en un lapso de 15 minutos. Fíjense bien, aquí nos está hablando en unos términos diferentes de cómo hemos venido trabajando. Nos dice cuál es la probabilidad de que lleguen más de 3 autos. Más de 3. No nos están diciendo que lleguen 3 autos. Cuando dicen lleguen 3 autos, nos está hablando específicamente del número 3. Pero cuando nos dicen lleguen más de 3 autos, nos está hablando de que pueden llegar 4, porque dice estrictamente más, no dice más o 3, sino más de 3. Por tanto, el 3 no cuenta, tiene que contar a partir de 4, porque son números enteros, los autos son enteros. Entonces tendríamos 4 autos, la probabilidad de que llegue 4 autos, o 5, o 6, o 7, o 8, o etcétera. Ese O se convierte en una suma. Estoy diciendo esto para adelantar de cómo va a ir más o menos lo que es la fórmula o la expresión matemática cuando sustituyamos en la distribución. En primer lugar, identificamos la media, que es lambda o mu. En este caso hemos utilizado mu, pero repito, indistintamente podemos utilizar lambda o mu, pero uno a la vez. En este caso, lambda. Y ya identificamos, como nos lo da en el problema, que es 10, es el promedio de autos que llegan, así como vemos en la imagen que está en la esquina superior derecha. Ese es el contexto real de lo que estábamos viendo. El promedio de autos que llegan a la rampa de un cajero automático. Ok, y ahí abajo de la imagen está lo que es la expresión, porque la vamos a utilizar. Luego dice que tenemos que la probabilidad que nos están solicitando es cuando x sea mayor que 3. Si se fijan ahí dice mayor que 3, no tiene la rayita de igual, porque la rayita de igual incluiría al 3, pero como ya lo dijimos, solo dice más de 3. Al decir más de 3, no incluye al 3. Como no tenemos con certeza cuántos autos van a llegar, entonces eso se volvería infinito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. No sabemos a dónde parar. Entonces, para poderlo resolver, tenemos que utilizar la parte complementaria. Por eso es de que al lado derecho aparece la forma alternativa utilizando el complemento, que sería el lado izquierdo es equivalente al lado derecho, diciendo 1, que es el total, le resto el complemento de lo que tengo a la izquierda. El complemento de lo que tengo a la izquierda es la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Fíjense bien, a la izquierda de la expresión de la ecuación aparece x mayor que 3, pues el complemento sería menor o igual que 3. Ahí sí lleva la rayita de igual para incluir el 3, porque allá no lo incluye. Entonces, una vez que ya hemos definido la expresión que vamos a utilizar, que sería la que está en el recuadro celeste, pero vamos a utilizar la parte derecha, entonces vamos a empezar a sustituir. Pero antes de sustituir, ¿en qué otro paso puedo hacer? Lo que sigue, en este recuadro celeste nuevo que acaba de aparecer. El 1 se mantiene, el menos también. Y luego lo que está dentro del paréntesis lo voy a desglosar, y todo incluido en paréntesis también, porque el menos que está antes precede e incluye a todo lo que esté dentro de ahí. Al decir probabilidad de que x sea menor o igual que 3, es lo mismo que de decir que la probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1 más la probabilidad de x igual a 2 más la probabilidad de x igual a 3. Tengo que realizar 4 cálculos de probabilidades. Cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 2 y cuando x sea igual a 3. Eso resulta mucho más sencillo que
sacar las probabilidades de x igual 4, 5, 6, 7 hasta el infinito. De hecho, no lo podríamos hacer. Por eso es de que hemos optado por esta opción alternativa. Muy bien, con eso claro, seguimos. Y en la siguiente parte vamos a trabajar cada una de estas expresiones. Observen que lo que aparece en amarillo, en el recuadro amarillo, es la probabilidad de que x sea igual a 0. Pues eso se sustituye en la ecuación de Poisson o Poisson que tenemos allá arriba, en la esquina superior derecha abajo de la imagen. Y como lambda ya dijimos que es 10 y ahora x es igual a 0, solo sustituimos y tenemos 10 a la 0 elevado a la menos 10 dividido entre 0 factorial. Luego este otro nos está diciendo la probabilidad cuando x es igual a 1. Hacemos lo mismo y resulta 10 a la 1 e a la menos 10 sobre 1 factorial. Lo que va variando es justamente cuando x es igual a un 0, en este caso cuando x es igual a 1. Si vemos cuando x es igual a 2, en el siguiente término solo va a variar esa parte donde aparece la x. Lo demás se mantiene. Incluso el 10, que es lambda o mu, se mantiene. Cuando x igual a 3, lo único que varía igual es la misma, son los mismos términos en la posición que se está marcando en rojo. Una vez que hemos completado todas las probabilidades y los términos de cada expresión, lo que hacemos es realizar el cálculo de todo eso con la calculadora y vamos a obtener este término de aquí o este número. Eso salió de sumar todos los términos que están adentro de paréntesis de las expresiones que acabo de estar explicando. No se debe de hacer más nada que sumarlo. Y el paréntesis lo que indica es que se suman todos ellos. Y al final el signo menos que está fuera del paréntesis le va a afectar. Pero no le hacemos más nada que sumar a todos los términos que están ahí. Una vez que yo tengo esto, calculo el resultado final que es a 1 el resto, el valor obtenido y ya me da la probabilidad que andamos buscando. Punto 9897 es la probabilidad de que más de 3 autos lleguen a la rampa del cajero. La forma de operar con la distribución de Poisson es de manera práctica y sencilla, no tiene mucha complejidad, al igual que la binomial. Todo es tener claro cuáles son los parámetros que vamos a utilizar en cada una de ellas, cómo obtenerlos y cómo nos lo proporciona el mismo problema o el mismo ejercicio donde se solicita una probabilidad determinada. En ocasiones, la distribución binomial se puede aproximar a través de la distribución de Poisson. La distribución de Poisson, para poderla utilizar como aproximación de la binomial, debemos de sustituir lo que es el parámetro mu o lambda por n por p, que son los términos que aparecen como el valor esperado de la binomial. N por p es mu o valor esperado, que se sustituye en la expresión de Poisson y tenemos que la probabilidad utilizando la de Poisson para aproximar a la binomial es igual a n por p elevado a la x por e elevado a la menos n por p dividido entre x factorial. Eso es lo que vamos a utilizar. Esa es la expresión para utilizar la aproximación de la binomial por la de Poisson. Para utilizarlo de manera directa en un ejemplo, tenemos que el 1% de artículos producidos por una máquina industrial son defectuosos. Hallar la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 100 artículos
sean defectuosos 3 o más. Entonces, ahí nos está diciendo, fíjense bien, una probabilidad determinada, nos está dando un valor de n que sería 100. Ese 100 lo que me está diciendo es que voy a realizar 100 veces eh, unos ensayos que consistirán en verificar que en esa muestra de 100 cuántos hay defectuosos. Ya nos da una probabilidad de éxito que en este caso sería el 1%. El 1%. Y n, que es el número de ensayos, que sería 100. Si nos ponemos a imaginar por las características que tiene, que podemos utilizar la distribución binomial, en efecto se puede utilizar, pero tenemos 100 ensayos. Podemos imaginar cuántos cálculos vamos a utilizar o a realizar teniendo n igual a 100 ensayos utilizando la distribución binomial. Pues sí, serían muchos cálculos. Entonces, para poder ahorrarnos todo eso, lo que hacemos es sustituir el mu por, o más bien obtener el mu que se utiliza en la distribución de Poisson, y ese vamos a utilizar como parámetro para poder calcular la probabilidad que nos indican. Mu, como ya tenemos que es n por p, solo multiplicamos el 0.01% por 100 y nos da el mu, que sería 1. Y luego nos vamos a encontrar la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, es decir, encontrar 3 defectuosos o más. Aquí el 3 sí se incluye, porque dice que sean defectuosos 3 o más. Ya se incluye el 3. No es diferente que se diga que sean más de 3 defectuosos. Es diferente. En este caso sí se incluye el 3. Una vez que tenemos claro esto, utilizamos nuevamente lo que es la distribución de Poisson, o perdón, lo que es el complemento, la opción de complemento, para poder calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. Y en este caso vamos a sustituir al lado derecho. A 1 le resto el complemento de x mayor o igual que 3, que sería x menor que 3, claro, sus respectivas probabilidades. Entonces, al decir la probabilidad de x sea mayor o igual que 3, es equivalente a decir 1 menos la probabilidad de x que sea menor que 3. Ya en el lado derecho ya no incluye la rayita de igual porque el 3 iba incluido antes. Aquí ya no se incluiría. ¿Y qué nos quedaría entonces ya al distribuir o al desglosar esto? Me va a quedar 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, todo eso entre paréntesis. Entonces, con eso vamos a poder tener la probabilidad de que x sea mayor que 3. Tenemos la probabilidad de éxito multiplicado por n, que es el número de ensayos. Luego tenemos la probabilidad que nos piden. Aquí hemos utilizado la alternativa de complemento para poder calcular las probabilidades distribuidas, que en lo que está entre paréntesis sería 1 elevado a la 0 por e elevado a la menos 1 dividido entre 0 factorial, que es la probabilidad cuando x es igual a 0. Y luego el 0 que aparece ahí se va a sustituir por 1 y luego por 2. Y ahí paramos. Con eso lo que hemos hecho es aplicar la distribución de Poisson para aproximar lo que es la binomial,
que es la fórmula que aparece en la esquina superior derecha. Luego tenemos ya el cálculo de lo que está en paréntesis, que es 0.9196, lo que se le resta a 1 para tener la probabilidad deseada, que es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. Y en este caso da que es aproximadamente 0.08. Y entonces vamos a decir que la probabilidad de que 3 o más artículos estén defectuosos en la muestra de 100 artículos seleccionados es de 8% o 0.08. Ustedes pueden practicar lo que se ha explicado con el ejercicio, con estos ejercicios que están en pantalla, que sería, eh, lo vamos a leer para tener una idea. De acuerdo, dice, a un periódico local, el 40% de todos los bachilleres trabajan durante el verano para ganar dinero para sus estudios universitarios. Si se seleccionan 7 bachilleres de manera aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que, literal A, 5 bachilleres tengan trabajo en el verano? B, ninguno trabaje. C, todos trabajen. D, más de 2 trabajen. Aquí vamos a utilizar siempre, vamos a ver cuáles son las características que tiene, pero si se fijan ya nos da una probabilidad que es el 40% de que los bachilleres trabajen durante verano para ganar dinero. En este caso ya nos están dando una probabilidad. Ahora, cuando ya estamos en los literales A, B, C y D, nos están dando valores específicos de X. Cuando X es igual a, el literal A nos está preguntando cuál es la probabilidad de que 5 bachilleres trabajen, es decir, que cuando X tome el valor de 5 específicamente. El literal B es cuando X toma el valor de 0. Cuando X es el literal C, cuando dice todos trabajen, nos está refiriendo a cuando X es igual a 7, es que todos trabajen, porque son 7 los que hemos tomado ahí de referencia. Y por último, cuando dice más de 2 trabajen, sin incluir el 2, vamos a tomar cuando X es igual a 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces en ese literal D se puede utilizar el complemento, porque es más fácil sacar la probabilidad de cuando X igual a 0, 1 y 2, que sacar la probabilidad de cuando X igual a 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces eso es lo que se tiene que ir midiendo y verificando a la hora de hacer cálculo de probabilidad. En este otro caso, lo que vemos es un problema que está como con diferentes partes, pero siempre con la misma contextualización. Lo vamos a leer para que se tenga claridad. El profesor Jimmy anima a sus estudiantes de estadística a actuar de forma prudente, consultando al tutor si tienen alguna pregunta mientras se preparan para el examen final. A la oficina del tutor llegan en promedio 5.2 estudiantes cada 20 minutos. El profesor Jimmy está preocupado porque si muchos estudiantes necesitan los servicios del tutor, puede resultar un problema de congestión. En literal A, el tutor debe determinar la probabilidad de que 4 estudiantes lleguen durante cualquier intervalo de 20 minutos, lo cual podría causar el problema de congestión que teme el profesor Jimmy. Si la probabilidad excede el 20%, se contratará un segundo tutor. El literal B. El tutor debe calcular la probabilidad de que más de 4 estudiantes lleguen durante algún periodo de 20 minutos. Si es mayor que el 50%, las horas de oficina del tutor se aumentarán permitiendo a los estudiantes extender el horario en las que vienen a ver al tutor. Y el literal C, si la probabilidad de que más de 7 estudiantes lleguen durante un periodo cualquiera de 30 minutos excede el 50%, el mismo profesor Jimmy ofrecerá tutoría adicional. Muy bien, aquí en el problema podemos detectar los datos más importantes. En primer lugar, el promedio que está en rojo al inicio, 5.2. Eso es mu o es lambda, que se va a sustituir
en la función de distribución de Poisson. Cada 20 minutos es el intervalo de tiempo o la unidad de tiempo en la que se está midiendo ese promedio. Es decir, que para el literal A y para el literal B podemos utilizar sin problema el promedio 5.2, pero para el literal C ya no podemos utilizar ese promedio porque ha cambiado el lapso de tiempo. En el literal C nos habla de 30 minutos. Lo que nos indica es que debemos de hacer una transformación o una conversión del promedio de 5.2 para ver cuánto es equivalente en 30 minutos. Para eso se va a utilizar una regla de 3. Recuerden que si para 20 minutos el promedio es 5.2, entonces para 30 minutos, ¿cuánto va a ser el promedio? Ahí se saca lo que es el nuevo lambda o el nuevo promedio para poder resolver el literal C. Ya cuando estamos utilizando el literal A y el literal B, solo he de verificar qué valores de X voy a utilizar para sustituir en la expresión de la distribución de Poisson y calcular las dichas probabilidades. Eso es lo que deberían de identificar y poder resolver sin problema. A continuación, bueno, lo anterior queda de tarea, no para entregar, sino de tarea para poder practicar lo que se ha mostrado. Pero aquí, para terminar esta clase, solo voy a mencionar dos distribuciones que vamos a ver más adelante. En este caso, la distribución hipergeométrica, que no lo voy a profundizar en este momento, pero que sí va a ser muy interesante a la hora de exponerlo, que pueda ser también un poco confuso si no tenemos claridad de quién es cada término que aparece en la distribución. Para poderlo explicar, vamos a someterlo a un específico para poder llegar a la distribución que es la que está en pantalla, que es igual a la probabilidad de x igual a x minúscula igual a la combinatoria de d con x multiplicado con la combinatoria de n menos d combinado con n menos x minúsculas dividido todo entre la combinatoria de n mayúsculas con n minúscula. Esta es la distribución hipergeométrica, pero para llegar a ella lo vamos a contextualizar en el siguiente video y cada elemento que aparece lo vamos a explicar para que no nos asuste utilizar esta expresión. Y como toda probabilidad, pues va a tener su respectiva media y varianza. Esa también la vamos a discutir en ese momento. Aquí de manera rápida lo que vamos a ver en las próximas clases. Luego vamos a ver lo que es la distribución. Bueno, hasta aquí hemos hablado de distribución binomial, Bernoulli, Poisson, hipergeométrica, que son distribuciones de probabilidad discretas. A partir de aquí, de la distribución normal, vamos a ver lo que son las distribuciones continuas, entre ellas la distribución normal, normal estándar y la distribución exponencial. Para todas las distribuciones hay unas tablas que se pueden utilizar, pero en especial vamos a utilizar para las tablas para la distribución normal estándar, que en su momento las voy a subir y ustedes las pueden ver en el aula virtual y las pueden descargar para poder resolver problemas de la guía que se va a disponer también en estas clases.